Buenos días, buenas tardes, bienvenidos a Expatriadas Podcast. Somos Sole y Eli, dos uruguayas viviendo en España y en Irlanda. Bienvenidos a nuestro episodio número 33, en el cual vamos a estar hablando de un tema que nos lo han pedido también, es acerca de cómo sacar nuestra licencia o libreta de conducir en Europa. ¿Sí? Principalmente, bueno, en los países donde nosotras vivimos, pero también cómo sería el proceso cuando somos sudamericanos y vamos a vivir a Europa y viceversa. ¿No, Sole? Buen día, buenas Sí, tardes. sí, buen día y buenas tardes para todos, para vos también, Eli. Sí, exactamente. Como tenemos también la información fresquita, y ya que nos lo solicitaron esta información, te los vamos a comentar, ya que lo va a ser muy útil. Si quieren, empiezo un poquito a contar mi experiencia. Yo tenía mi libreta de conducir de Uruguay vigente, entonces llegué aquí a España y lo que hice fue revalidarla. ¿Esto qué significa? Que no tenés que emitir la libreta de conducir desde cero, no tenés que tomar las clases prácticas, lo teórico, no, eso no. Primero, podés conducir con la libreta uruguaya, tenés permiso para conducir hasta 6 meses, ¿vale? Pero luego tienes que tener, si tienes la residencia, una vez que tengas la residencia, que estés legal en este país, tienes que tener la libreta española de Claro, conducir. Para eso tenés, sí. sería entonces como un canje, ¿verdad, Sole? Sí, es un canje, Ahí exactamente. está, Acá le llaman como la revalidación, en Uruguay se llama canje, es un canje que se hace. Y claro. para este canje, lo más importante y creo que lo más complicado es conseguir, por lo menos en mi experiencia, lo que más se me complicó fue conseguir cita, que la cita se consigue a través de la página de la DGT. eh, y era complicadísimo. Entraba a todas horas y nunca había disponibilidad de citas. Uf, Hasta sí, que me sucedió que fui a la DGT personalmente y pedí para hablar con alguien y la persona de seguridad que se encuentra en la puerta me dijo, si no tienes cita no puedes ingresar. Yo, bueno, pero no tengo cita porque no hay cita nunca de acá hasta el fin del mundo, no se abren citas. claro, Entonces es imposible y yo no quiero conducir en infracción porque se me van a cumplir los meses que tengo que tener la libreta, que acá le llaman carnet de conducir, y no puedo conseguir cita. claro. Entonces le digo, bueno, y si yo quiero hacer una queja, si yo quiero dejar plasmada mi inquietud de esta situación, ¿hay alguna manera de hacerlo? Y ellos me dijeron, bueno, esa es la única manera que tienes de ingresar a la oficina, pidiendo el libro como de quejas. Que ellos aquí en España sí le prestan atención. No es como quizás por lo menos la experiencia que yo pasé en Uruguay, es como que el libro de quejas es algo que se archiva y nadie lo mira. Sí, No, aquí le sí. prestan mucha atención. O sea, Entonces, o cuando sea que yo te me da la acerqué, chance en realidad, te da la chance de ingresar, claro, yo por ingresé a la así oficina de decirlo. esa manera, Claro. porque no podía haber un ser humano con quien me pudiera ayudar si no pedía el libro de quejas. Sole, Cuando me y acerco, sí, un segundito, que vos sí, dijiste DGT para que expliques qué es la significa DGT, Dirección por el que General no de sa- Tránsito, por si alguien no sabe. Dirección General. de Tránsito. Ajá, bien, bien. AGT, la Dirección General de Tránsito, ahí tiene un link que dice citas, uno pone dónde vive, por ejemplo, en mi caso en Málaga, puse en Málaga, los pones ahí, completas los datos y te debería dar citas. Esto fue hace, El tema de las citas es, ¿sabés si es de acuerdo también a cada región de España, que en algunas sea quizás más sí, fácil que en otras? sí, 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 eso funciona así. Depende de la región de España, se abren más citas o hay más posibilidades que en otras, pero tiene Claro, que ver, creo yo, por el volumen de personas que viven. Málaga es una ciudad muy conocida, donde en general es una de las ciudades donde se elige para emigrar por el clima, por la buena calidad de vida. En ese claro, momento, cuando yo me presenté, estaba todo el tema del Brexit, donde las personas que vivían en Inglaterra no necesitaban una revalidación de la libreta, pero luego que entraron en el Brexit sí, entonces
en ese momento todas las gentes de UK tenían que ir y sacarse su libreta. Claro, y ahí es todo un Entonces tema era porque está lleno de ingleses. Ahí esa zona, exactamente. claro, Entonces claro, no éramos solo los inmigrantes, también era todo, bueno, ellos también son inmigrantes, pero también era todo ese volumen de personas que también tenían que regularizar su situación y por eso de repente el volumen era otro. Pero creo que todavía sigue teniendo algunos temitas de citas aquí en Málaga. Por eso digo que siempre hay como que estar atentos y buscar, insistir, y si no, bueno, hacer esto que yo dije, que yo pedí el libro de quejas, que quería hacer una queja de esta situación, hacer un descargo para que la situación cambiara y que yo también pudiera sacar y regularizar mi situación con la libreta de conducir. claro. Bueno, cuando yo me acerqué, que me dieron la posibilidad de ingresar, antes de darme la libreta, al principio nadie me quería atender, pero antes de darme el libro de quejas, me preguntaron por qué lo quería, para qué lo quería, por qué lo Sí. iba a completar, cuál era mi descontento. Y ahí noté fuertemente la diferencia con Uruguay. Uruguay te Claro. tiran el papel por la cabeza y te dicen llenarlo, igual lo arrugan y lo tiran a la basura. Pero aquí no me lo daban. Simplemente querían saber antes cuál era mi descontento para ellos asegurarse que no era algo directamente con alguien con el personal que estaba en ese Claro, momento. No era con el personal, era simplemente por cómo funcionaba la burocracia y la manera que lo administraban, porque no estaban dando citas, pero realmente no habían de acá al fin del mundo. Entonces no entendía cómo no se abrían citas. claro. Y después ibas a Entonces, estar en infracción si te llegaban los meses de estar ahí en España. Creo que eran exactamente. 6 meses, ¿verdad? Con la libreta Sí, uruguaya. Después ibas a estar sí. en infracción y después iba a ser la culpa tuya. Bueno, fue eso lo que comenté, me dijeron, no, usted no puede estar en infracción, usted no debe utilizar el coche hasta que no consiga cita. Le digo, pero no tiene lógica, yo lo necesito para ir al colegio, tengo dos niños y Claro, necesito esta libreta. Bueno, yo hice mi descargo y en el descargo puse claramente que el problema era que no se abrían citas y era imposible que no o sea, como que yo notaba en algún punto que también había un negocio paralelo en el sentido de que si tú ibas a estas academias de choferes y les pagabas, creo que eran 150 euros, supuestamente te concedían citas. claro. Entonces yo me preguntaba, que fue lo que le planteé a ellos, ¿cómo las academias de choferes sí consiguen citas y yo, que lo quiero hacer por mi parte, porque no quiero pagar esos 150 euros, no puedo conseguir citas? O Porque sea, necesito que me... tienen un convenio con estas academias. Acá en Uruguay es igual. No, no, Le acá no dan tienen prioridad. convenio. No, No, acá pero no tienen convenio. en Uruguay es un común convenio, digamos, de que le dan prioridad. Eso es lo que quiero decir. No, acá no. Eso es ilegal. No tienen convenio y no les dan prioridad. Ah, Porque porque cuando yo acá fui, en Uruguay creo que le dan prioridad a las academias primero para horarios. pues sí, eso sí, ahí puede ser, sí. Pero acá no, acá las academias entran como yo estoy entrando de la misma manera por la página de GT y reservan de la misma manera, porque cuando yo me acerqué a una academia en la desesperación a preguntar y me dijeron, no, son 150 euros. Digo, pero 150 euros, ¿y qué es lo que me aseguran? Ah, no te puedo asegurar la cita, porque eso depende de la DGT y cuántas citas abra la DGT. Le digo, pero tú harías lo mismo que yo estoy haciendo. Y me dice, sí, yo hago lo mismo que tú, no es que nosotros tenemos unos cupos para nosotros. Y le Y, digo, y entonces, entonces, por qué cobran eso? porque hay gente que no sabe a qué página entrar, porque no Claro, hablan el idioma, claro, por muchas razones, prefieren pagar 150 euros y que se ocupen ellos de chequear todo el día cuando se abren las citas. claro. Sí, sí. Entonces, a raíz de esta queja mía, que yo puse detalladamente todas las veces que yo había ingresado al sistema y nunca había abierto, y que me parecía súper injusto que una academia así te cobre 150 y que tampoco te podía asegurar. Porque eso Claro, también, la academia te decía, yo no te puedo asegurar que te lo vayan a dar en un mes, en 3 meses, en 5 meses, porque es depende de cuando se abra y lo que nosotros escogamos. Nosotros estamos todo el día mirando. Era el mismo claro. trabajo que iba a hacer yo, pero lo hacían ellos. Entonces,
Por eso me decidí acercar a la DGT en Málaga, que me quedaba un poco lejos, pero de todas maneras me acerqué. Y después de ese descargo, yo recibo respuesta. No es que esto quedó archivado. Bien. Yo seguí, Y fue medio rápida la respuesta o sí, no? sí, 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 sí. En una semana ya tenía respuesta. Yo recibo respuesta y la Súper respuesta bien. fue que la situación se iba a solucionar, que no me preocupara, que sabían del volumen de citas que se estaban solicitando y que no se podían completar y que ellos lo iban a solucionar. Que ingresara, por ejemplo, no recuerdo, pero era, ingresa el lunes a las 7 menos cuarto de la mañana. Algo así me dijeron. Pues Sí, ingresé el lunes 7 menos cuarto de la mañana y cogí dos citas. Una para mi esposo y una para mí. súper bien, Por eso súper digo que bien. a veces no hay peor gestión que la que no se hace. No sé si Total, fue por mi descargo o fue por 200 descargos. No creo que solo mi descargo haya hecho esta situación. Pero claro. al menos conseguí que me dijeran en qué momento debo entrar. Porque yo ya estaba desesperada, me ponía el despertador a toda hora para poder entrar, ingresar y hacerlo. Claro. Bueno, ahora ya saben, los que estén en la misma situación, los que estén en España, ya saben, y tienen ese tip de Sole, de que, bueno, vayan por el libro de quejas que quizás funciona mejor, ¿no? Lo Exacto. bueno es que funcione y que se hagan cargo de eso, ¿no? No como en otros países, como bien decía Sole, que muchas veces en Uruguay los libros de queja quedan en el olvido, ¿no? Está bueno que por lo menos en España de alguna forma se hagan cargo, ¿no? Exacto, en ese sentido fue, o sea, me sentí escuchada, me pareció algo positivo y que funcionó. Y luego después no es gran cosa porque debes llevar el DNI, bueno, la cita, obviamente, concurrir a la cita, el día que esté dispuesto a la cita, tienes que ser, obviamente, residente de España, llevar tu DNI o tu NIE. Este, es verdad que hay que hacer un psicotécnico, hay que ir previamente a algunos centros que son los habilitados por la DGT a hacer el psicotécnico y llevar ese papel de psicotécnico el día de la cita. Bien. Hay que pagar una tasa también, que se paga allí, en la DGT se paga, y también hay que llevar una foto carnet. Bien. O sea que no Todo te esto está en sacan la página de la DGT. no te sacan la Sí, foto allí, tú tienes que llevar tu no. foto. Tú tenés Bien, que llevar la foto, no te la sacan ahí. Y además de eso, tienes que llevar la libreta, la licencia de conducir uruguaya, que esté vigente. claro, Y tienes que completar el formulario de solicitud de la DGT, que tienes que completar varios datos y eso es lo que te pide. bien. Con estos datos los presentas, los dejas, ellos te evalúan, ellos llaman a Uruguay porque ellos llaman a Uruguay para preguntar sobre las infracciones, se comunican, no sé, será Claro, por email. Se claro. comunican con Uruguay para preguntar de las infracciones, algún problema que tenga de tránsito en Uruguay, y si está todo ok, te, te llaman para que recojas la libreta de conducir. Bien, bien. ¿Y cuánto te demoró más o menos? Y te puede demorar hasta 3 meses. Y a mí me demoró más o menos un mes. Ah, súper bien entonces. Sí, te puede demorar hasta 3 meses. Si después de los 3 meses, si se cumplen los 3 meses y no has tenido ninguna notificación de nada, yo lo que recomiendo que no esperen hasta el límite de los 3 meses, que antes se comuniquen con Claro, ellos, que hay un email donde uno creo que está en la página web donde uno se puede comunicar y que les escribe un mail a ellos. O cuando vayan a dejar la documentación que les pidan el mail donde ellos se pueden comunicar para saber cómo va su trámite. claro, que hagan Y un esa, seguimiento. exactamente. Y esa es la manera, porque a mí también lo que me pasó durante ese mes es que me dijeron que estaban esperando respuesta de Uruguay. ¿Vale? Que estaban esperando respuesta de Uruguay
para saber si tenía alguna infracción, algún problema de tránsito en Uruguay. Claro, Entonces, yo lo que hice fue comunicarme a Uruguay, llamé directamente a Uruguay, que esto fue a tránsito en Uruguay, creo que fue en Montevideo. Lo puedo averiguar cuál era la dirección, porque yo la tengo. sí. Y ellos me dijeron que sí, que mi mail estaba pendiente de contestación, pero que lo iban a contestar, que lo iban a enviar. Esto fue al otro día. A los 2 días, 3 días, me llamaron de la DGT. Ah, súper bien entonces que hiciste también ese contacto con Uruguay, porque quizás si no hubieses contactado, quizás se demoraba más, ¿no? Sí, yo tenía esa experiencia por mi hermano que le había pasado y él había hecho el contacto. Entonces yo ya sabía que si la respuesta es que estaban esperando la verificación de Uruguay, yo ya sabía a quién tenía que contactar porque mi hermano me había dado como este tip. Claro, claro. Entonces Buenísimo. esto te adelanta porque obviamente acá tienen tanto volumen que no van a estar insistiendo. No, por supuesto, por La supuesto. persona que me atendió de tránsito en Uruguay, súper amable, se tomó el tiempo, buscó mi mail con mis datos y todo, y me dijo, tú no te preocupes que yo ya lo voy a responder, y bueno, y fue así, respondí Qué inmediatamente. bien, la verdad, eso, ¿eh? Así que algo que no comenté, que me gustaría comentar, que las citas para la DGT se pueden pedir online en la página web de la DGT, puede ser por el teléfono 070 también, o por la app que se llama Mi DGT. Mi, MI en minúscula y DGT todo en mayúscula. Esa para la cita previa para hacer el trámite. Buenísimo. Y Sole, en el caso, por ejemplo, de que alguien quiera empezar a sacarse la licencia de conducir en España desde de cero, sin tener una licencia previa. Sí, no, bueno, ahí es otra historia totalmente diferente. Si te quieren sacar la libreta en España de cero, tienen que ir a una academia, eso es obligatorio, tienen que Ujú. hacer el examen teórico y el examen práctico. Y eso depende de la academia, tiene un costo Sí, que si mal no recuerdo, son como 40 o 50 euros la clase. la clase. Bien. ¿Y tienen un mínimo de clase en España? Sí, pero no se los puedo confirmar 100% eh, porque la verdad que no estoy al tanto porque no es algo que yo tuve que ¿Qué hacer y hacer? estoy Claro, 100% segura. claro, claro. En Irlanda, por ejemplo, son 12 clases como mínimo y también el promedio por clase son 50 euros. O sea que es es un proceso bastante caro, ¿no? Por así decirlo. Sí, lo que pasa es que comparado con Uruguay es totalmente diferente. Y a mí me pasó, por ejemplo, yo ahora que he estado un tiempo en Uruguay, aproveché para sacarme mi licencia de conducir acá, porque, o sea, en Irlanda en realidad nunca lo necesité, viviendo en Dublín en realidad nunca necesité conducir, porque bueno, gracias a Dios había transporte para todos lados, pero una vez que me mudé al interior de Irlanda, ahí me di cuenta de cuán necesario era, ¿no? Poder conducir y bueno. Entonces aproveché en este tiempo que estoy en Uruguay, una amiga me había recomendado hacer eso porque acá en Uruguay obviamente que es mucho más barato. Cada clase acá en Uruguay son más o menos, depende de la academia, ¿no? Pero por lo menos en la academia en la que yo hice las clases me cobraban 20 euros por clase nada más. Y lo bueno es que en Uruguay no hay un mínimo de clases como hay en Irlanda. Ujú. Por ejemplo, en Uruguay depende de cuando vos te sientas segura, obviamente, ¿no? Podés ir a darle el examen para la licencia de conducir, podés ir solo por tu cuenta, si tenés a alguien que te preste un auto, te podés registrar solo, digamos, o lo puedes hacer por academia, que por academia en realidad yo lo recomiendo mucho más porque, bueno,
los profesores de las academias están obviamente que acostumbrados, te enseñan todo, todo lo de las reglas también, ¿no? De tránsito, no es solo aprender a manejar en sí, sino que todo lo que es la reglamentación a medida que uno va conduciendo o manejando, como decimos en Uruguay, te van enseñando in situ, digamos, todas las reglas, qué se respeta, cómo se tiene que respetar, todo, ¿no? Las señalizaciones. eh, y bueno, también todo eso uno lo tiene que estudiar de antemano para el teórico, ¿verdad? Porque el teórico es donde uno tiene las preguntas que son múltiple opción. Obviamente creo que eso es algo que es en todos los países, creo que hoy en día ya es todo computarizado y es todo múltiple opción. Eh, Ujú. entonces, es como un apoyo, digamos, una vez que uno hace el teórico ya como que tiene esa base para poder saber bien respetar las señalizaciones, ¿no? Pero en una academia, con una academia yo siempre lo recomiendo, es mucho mejor que hacerlo solo, a no ser que uno ya haya practicado antes y tenga a un familiar o a un amigo que se dedique de lleno a enseñarle a uno, que bueno, en mi caso yo no podía contar con alguien así tampoco, porque obviamente la gente tiene su vida, sus trabajos y nadie puede estar 100% para enseñarle a uno a conducir. Entonces es siempre recomendable eso, ¿no? Es ir a una academia. Exacto. ¿Y el valor de las clases, cuánto es allí en Uruguay por clase? Es lo que decía, acá en Uruguay son, por lo menos la academia donde me tocó a mí, yo estoy en el departamento de Canelones, que es el departamento o condado, como le dicen, por ejemplo, en Irlanda se dice condados, las diferentes áreas, acá en Uruguay se le llama departamentos, es el departamento que está siguiente a Montevideo, o sea, es el más grande luego de Montevideo, la capital y que el departamento también se llama Montevideo. Eh, yo la saqué en el departamento de Canelones y bueno, en la academia que yo usé me cobraban 20 euros por clase, ¿sí? O sea, Ah, 900 pesos uruguayos, que son 20 euros más o menos. No hay un mínimo de clases, pero se recomienda, por lo menos las academias te recomiendan un mínimo de 10 clases. Pero si vos lo querés hacer en menos o te sentís segura con menos clases para luego ir a dar el examen, lo podés dar tranquilamente. Eh, bueno, aquí también las academias recomiendan de entre 5 a 10 clases porque por lo que estaba leyendo ahora no hay un mínimo tampoco aquí en España de clases, pero las academias recomiendan entre 5 y 10 clases para ir al examen. claro, en Irlanda, por ejemplo, son obligatorias 12 clases. No podés, sí o sí, no podés hacer menos de 12 clases. O Claro. sea, por reglamento son mínimo 12. Y una diferencia que encontré entre Irlanda y Uruguay es que, por ejemplo, en Uruguay uno va, o sea, después que se entrenó con la academia y que ya tiene la cita para poder dar su examen, uno va el mismo día y por la mañana hace el examen teórico en las computadoras y luego, una vez aprobado el teórico, pasás directamente al práctico, ¿sí? O sea, haces todo en el Ujú. mismo día. En Irlanda Sí, esto no pasa, es completamente diferente. En Irlanda vos primero vas a hacer, o sacás cita primero para el teórico. sí, Tenés que estudiar, haces el teórico, que se le llama el Driver Theory Test. sí. Una vez que sacás la cita, haces el examen con múltiple opción. Obviamente tenés que llevar la documentación, también el psicofísico, el examen psicofísico, el pasaporte o DNI. Esas son cosas bueno, que siempre se tienen que presentar. Y luego haces el examen teórico en Irlanda, que creo que son, no me acuerdo si era, en Uruguay son 30 preguntas, creo que en Irlanda no sé si son 30 o son un poco más. Y Ujú. bueno, una vez aprobado el teórico en Irlanda, no es que pasas enseguida al práctico y ya te dan la licencia como en Uruguay. En Irlanda, una vez que terminas el teórico, ahí te dan lo que sería el Essential Driver
Ah, no, perdón, ese es el Essential Driver Training, ese que viene después, es el práctico. Cuando das el teórico, te dan la licencia permanente, o sea, la licencia provisoria, perdón. Te dan Ujú. la Learner License, que viene a ser como la licencia de aprendiz. ¿Y qué pasa? Que podés manejar. Lo cual a mí me sorprendió muchísimo, porque en Uruguay, o sea, no podés manejar hasta que no apruebes el práctico. Bueno, en Irlanda vos aprobás el teórico y podés manejar, Hermano. claro, pero siempre, siempre con alguien. Siempre, o sea, no puedes ir solo en Ah, el auto. Siempre tenés que estar con alguien que tenga o lo que ellos le llaman una full license. Entonces, vale. claro, pero igual me sorprende, ¿no? Porque digo, que te habiliten a manejar y quizás no tenés la práctica suficiente, ¿no? Porque digo, uno Sí, puede claro. salvar el teórico, pero no tener todavía mucha práctica manejando, o sea, en el tráfico. Pero bueno, funciona así. Entonces, vos vas, das el teórico, lo aprobás, tenés el Learner Permit, que tenés que poner, te dan como una calcomanía o un pegotín, un sticker, Igual que en España. Sí. Con una L de learner, y ahí lo pones atrás en el vidrio, y bueno, y así podés manejar mientras que te sacás lo que le llaman la full driver's license, que es la completa Pero, cuando ya aprobas el práctico también. pero Entonces, cuando tenés el práctico, ¿te sacan el sticker ese de la L o sí, no? sí, 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 sí. Acá en España no. En España te Creo que dejan. sí, o creo que lo tenés que tener, eso la verdad que no lo sé, ¿eh? Creo capaz que lo tenés que tener por unos meses antes de sacarlo al sticker. Buena pregunta esa. Bueno, la cuestión es que una vez que tenés el Learner Permit, después de aprobado el teórico, tenés que sacar cita para bueno, tenés que ir a la academia, ahí tenés que empezar ya con tus clases de manejo, que son mínimo 12 sí o sí, no pueden ser menos de 12 y son más o menos 50 euros por clase. Y en ese tiempo, o sea, mientras que sacás, mientras que haces las clases con la academia, ahí vas sacando la cita que generalmente, por lo que tengo entendido ahora en Irlanda, hay esperas de hasta 6 meses. Seis Mm. meses como mínimo y de ahí puede ser más incluso, dependiendo del condado, ¿no? Hay condados que quizás tengan cita más rápido, por ejemplo en Dublín es donde más se demora obviamente, porque es la capital. Entonces, en ese tiempo, mientras esperas para el examen práctico, aprovechás y vas haciendo las lessons con la academia. Una vez que tenés aprobado el práctico, ahí sí te dan la full driver's license y ahí hay que ver también eso, ¿no? El tema de cuando, porque creo que en Irlanda primero pones el sticker de L, de learner, y después, Sí. una vez que te sacas la full driver's license, la licencia completa, te dan, Sí. pasás de la L a la N, que es de new driver. O sea, después de, No, bueno, acá te sacaste la libreta, que es la única libreta, o sea, la fija, la full, como vos decís, la sí, completa, y te lo dejan por un año el sticker de la L, que casi siempre creo que lo debes llevar del lado izquierdo, sí. y si no lo tienes y te para la policía, lo tienes que llevar por un año. Y si no lo tienes y te para la policía, debes pagar una multa de 100 euros. Claro, claro, sí, bueno, en Irlanda es igual. Lo único es que en Irlanda sí se cambia de la L a la N, ahora que me estoy acordando. La N, la calcomanía o pegotín o sticker de la N Sí. significa new driver, o sea que le estás dando a entender a la gente de que recién te sacaste la licencia de conducir, ¿no? La full, digamos. Exacto, Em, perdón, una aclaración que sí, quería hacer. Esta L es para los nuevos, no es para los de los canjes que yo expliqué con la libreta de Uruguay. Es para los nuevos que aprenden a manejar, pero no los que ya vienen con experiencia de Uruguay. claro, los de cero, digamos. Los de cero, para los Claro, de cero, sí. cuando haces el canje, digamos, por la libreta de conducir de Uruguay, que creo que en casi todos los países de Latinoamérica, para el que esté en otros países de Latinoamérica, creo que aplica lo mismo. De todas formas, infórmese cada uno en su país.
pero creo Sí, que por lo menos dentro del Mercosur, acá en Latinoamérica, aplica como que las mismas leyes para todos los países. O sea que si están en Argentina, en Chile, aplica lo mismo, ¿no? En Brasil, aplicaría lo mismo, ¿no? Para este canje, digamos, de la libreta en Europa. Ahora, increíble, ¿no? El contraste entre un país y otro, por ejemplo, entre Irlanda y Uruguay, es que, por ejemplo, en Uruguay uno va, como expliqué antes, va el mismo día, hace el teórico, después el práctico, y ya te dan tu libreta de conducir. Al principio, por primera vez, te la dan por 2 años, y después cuando la renovás, luego de 2 años, ya te la dan por 10 años. Pero lo curioso es que acá en Uruguay nunca, no existe lo del pegotín o sticker, eso no existe, no hay stickers, vos salís de un día para el otro con la libreta de conducir o la licencia de conducir y nadie se entera si sos nuevo, si no sos nuevo. Entonces, eso es algo que se podría estar implementando acá, ¿no? He visto mucha gente en las redes más que nada, he visto muchos videos de gente que ha optado por hacerse su propio cartel y lo pega atrás en el auto como diciendo, soy nuevo, ténganme paciencia, ¿no? Porque, claro, principalmente acá en Uruguay todo el mundo está a lo loco, todo el mundo está apurado y bueno, obviamente cuando uno empieza a conducir, obviamente que le tiene que hacer saber al resto, ¿no? De que, bueno, que le tengan un poco de paciencia. Y sí hay gente que se ha encargado de eso, ¿no? De hacerse su propio cartel o su propia calcomanía o sticker diciendo, soy nuevo, por favor, ténganme paciencia. Así que me parece una muy buena idea, pero digo, es algo que creo que acá los municipios tendrían que empezar a implementar porque es muy importante. exacto. O sea, la cuestión ahí es que creo que, bueno, acá también pasa un poco, ¿no? Como que la gente, acá no toca mucha bocina y es más, si tocas mucha bocina, creo que, o sea, hasta una infracción te podés comer por Claro, tocar mucha claro. bocina, pues no está permitido. Pero en Uruguay creo que te descansaría todo el mundo, descansaría en el sentido como que la gente se burlaría todo el tiempo de vos. Claro, porque, Ese o cartel sea, del aire. el reglamento lo dice, o sea, en el teórico uno aprende que la bocina debe ser usada solamente para prevenir accidentes, ¿no? O sea, por ejemplo, se te está cruzando uno y vos venís ahí, ahí le tocas bocina. Digamos, autorizada la bocina solamente para esos casos, pero en Uruguay la bocina se usa para todo, hasta para saludar a un amigo que viste en la esquina, ¡ey! Le tocas bocina. ¿No? No sé cómo se Sí, sí, dice, sí, sí. no sé cómo dirán en otros países, pero bueno, en Uruguay le decimos tocar bocina. No sé, en España, ¿cómo le dicen también igual, Sole? Eh, ay, ahora me dijiste de tocar bocina, es pitar, pitar. Pitar, pitar. O Bueno. sea, como que no está, igual entienden, el tocar bocina es, ah, Bueno, pero por las lo dudas, entienden. o sea que en Uruguay se pita por cualquier cosa en realidad, o sea, hasta la gente saluda tocando bocina, ¿no? Es Claro, acá increíble. es hasta multable, Claro, claro. Bueno, si, ¿entendés? Te si acá pueden fuera multar multable, si acá fuera multable, estaría todo el mundo lleno de multas. Sí, claro, es lo que vos dijiste, solamente acá se puede, o sea, tocar bocina para evitar un choque, exacto, exacto. para evitar un accidente, tocas bocina, pero no porque estás molesto, porque querés apurar a alguien, eso, si te ve un policía y que está no en un buen día y te ve claramente que le querés apurar o porque estás enfadado con la persona que está delante o al lado, no, no. Claro, claro. Sí, Yo sí, soy sí. de las que me cruzo con gente y toco bocina, pero en general la gente no lo hace. La Claro, gente dice, ay, te porque vi eso es bien caminando. acá. Claro, me dice, te vi caminando, te saludé, pero no me viste. Y yo a veces como, bueno, ¿y por qué no me traste bocina? Porque en realidad no es costumbre tocar bocina, yo sí Claro, toco, claro. pero los Y que demás no. es lo correcto, no tocar bocina. Pero lo que pasa es que, claro, acá en Uruguay uno lo tiene tan incorporado a eso, que claro, ya es como que lo tenés así, te sale automático, ¿verdad, Sole? Sí, no, y además que notas mucha la diferencia en una ciudad, la contaminación sonora en una ciudad, en un pueblo donde sea la contaminación sonora de la bocina, Sí, sí, porque increíble. es insoportable. Sí, totalmente, Cuando no paran totalmente. de tocar bocina, no paran de tocar bocina.
Es que nosotros, o sea, en Uruguay lo traemos más que nada de los italianos, ¿no? Como pasa en otros países de Sudamérica, que en Italia se usa mucho, ¿no? De eso también, de tocar bocina para todo, me parece, ¿no? Creo que lo traemos de ahí. Ujú. Sí, Bueno, exactamente. para ir terminando, Sole, algo muy importante que quería mencionar es, si uno viaja, por ejemplo, a Sí, Europa, a la Unión Europea, y ya tiene su licencia de conducir de su país latinoamericano, digamos, por lo menos Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, no sé bien cuáles otros países se aplica o no, pero bueno, por lo menos de estos países, si ustedes se van a vivir a cualquier país de la Unión Europea, en principio, o sea, si van de vacaciones no van a tener ningún problema porque estas licencias de conducir sudamericanas son válidas, ¿sí? En la Unión Europea. Por ejemplo, en Irlanda, si uno está de visita, o sea, puede ir de visita a Irlanda y la libreta de conducir uruguaya, por ejemplo, que la tengo yo ahora, me es válida hasta por 12 meses, ¿sí? Ahora, si yo soy residente en Irlanda también, ellos me van a dar esos 12 meses de periodo para que yo me saque la irlandesa. O sea, yo no voy a poder usar mi libreta de conducir uruguaya más de 12 meses, ¿sí? O sea, voy a tener ese tiempo para sacar la libreta irlandesa, lo cual va a ser todo un desafío porque, bueno, como todo el mundo sabe, en Irlanda es igual que en Inglaterra, se maneja todo por la izquierda, es todo por la izquierda, rotondas por la izquierda, todo un montón de cosas que, bueno, hay que ir acostumbrándose. Las rutas son muy, muy angostas, pero bueno, nada, para que sepan eso, que es válido. Si alguien se va a vivir a Irlanda o a cualquier país de Europa, ya saben que, bueno, la pueden usar, pero generalmente en un plazo de 12 meses se tienen que tramitar la libreta de conducir del país al que emigraron, ¿sí? Ahora, si ustedes se sacaron la libreta de cero en España, por ejemplo, donde está Sole, o en Irlanda o en cualquier país de la Unión Europea, pueden irse a vivir a cualquier otro país de la Unión Europea sin necesidad de sacarse la libreta allí o regularizar o hacer canje, porque hay acuerdos en la Unión Europea de que las libretas emitidas en la Unión Europea son válidas, ¿sí? Es como si fuera el mismo país. Ahora, si fue una libreta canjeada, por ejemplo, si ahora Sole canjeó su libreta de conducir uruguaya en España, si Sole ahora se quiere ir a vivir a Irlanda, y quiere mantener su libreta de conducir española, no lo va a poder hacer porque ella en un inicio la canjeó por una sudamericana. Entonces le va a aplicar el mismo plazo de los 12 meses y en 12 meses va a tener que sacarse la irlandesa. No sé si quedó claro, pero bueno, más o menos así es como funciona. De todas maneras, siempre les recomendamos, ¿no? Chequear la información pues, con las autoridades, ¿no? Con las páginas web de las autoridades de cada país para, digamos, chequear, confirmar de que todo esto siga así, ¿no? Porque las leyes, bueno, pueden cambiar, obviamente. exactamente. Las leyes, eso puede cambiar constantemente, eso es lo que decís es muy importante, Eli. O sea que esta información hoy está actualizada, pero váyanse fijando por las dudas cuando escuchen este, nuestro podcast, no sea cosa que haya cambiado y que tomen nuestra información literal, ¿no? Exacto, exacto. Así que bueno, no sé si querías agregar algo más, Sole, si no vamos cerrando por acá. Creo que la mayor, o sea, los puntos más importantes creo que los tocamos. Si no fue así, háganoslo saber, por favor, en los comentarios, en todas las plataformas de podcast tenemos el espacio también para que nos dejen comentarios en Spotify, en Apple Podcast y en Amazon Music. Y también por las redes, nos pueden contactar por Instagram, por Facebook, por YouTube. Y bueno, háganos saber si quieren que comentemos algo más o que hablemos de alguna otra cosa que les interese. Sus sugerencias siempre son bienvenidas. ¿Algo más que quieras agregar, Sole? No, simplemente decirles que, bueno, si tienen alguna duda de esta información que nosotros hemos dado, es un tema muy extenso, que hay un montón de cosas más para hablar, pero como dijo Eli, los puntos generales, que era lo que nosotros les queríamos transmitir, creo que están cubiertos, pero si se quedaron con algún tema que ahí que no está como concluido, por favor escríbanos.
que siempre los vamos a intentar ayudar. También en el caso de que necesiten cita en la DGT o cualquier información que necesiten, obviamente nos pueden contactar y nosotros estamos aquí para ayudarlos. Y cualquier tema que quieran plantearnos, mientras esté dentro de nuestras posibilidades, siempre vamos a aportar la información y nuestra experiencia. Nada, y con esto, Eli, nos despedimos. Muchas gracias por habernos escuchado, como siempre. Y bueno, si les gustó, síganos. Y bueno, hasta la próxima. Hasta el próximo episodio. Muchas gracias a todos por estar ahí. Gracias, Sole. Y bueno, nos vemos en la A vos. próxima. Un beso para Un besito todos. grande. Chao, chao. Chao.